Hola Piscis, quédate hasta el final para que así apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, suscríbete ya mismo y activa la campanita para que puedas participar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Y además, suscribiéndote y cumpliendo todos los requisitos que decimos durante el video, puedes participar en el sorteo de una lectura personalizada totalmente gratis. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y el día de hoy esta lectura es generalizada, no tiene fecha, no tiene sexo, género. Si no resuena puedes ir a tu signo ascendente y si no lo conoces en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo conozcas. Vamos entonces a comenzar, tiene varias partes. Primero haremos una lectura general, luego pasamos al amor y finalizamos con la economía y las bases de nuestro concurso. Primer mensaje para todos los Piscis en este día de hoy. Te dice, el trabajo traerá abundancia, tiempo de por fin empezar a ver las vacas gorditas, tiempo de empezar a ver la cosecha de todo ese esfuerzo que has realizado. Sé que algunos de mis Piscis han estado viviendo situaciones bastante complejas, bastante difíciles, situaciones en las cuales se han visto como muy alcanzados de dinero, con deudas, con responsabilidades a las cuales no has podido como hacer frente directamente. Algo que también ha pasado en la vida de ustedes es el hecho de que ciertos estilos de vida han tenido que cambiar. Y te dice en este momento el universo, no te preocupes porque todo este esfuerzo traerá abundancia, traerá como ese cambio, ese alivio económico que tanto necesitas en este momento. Segundo mensaje te dice, fecunda al mundo con tu amor. Piscis, tienes un alma cálida, tienes un alma que sabe fluir entre el corazón y el alma de los demás, que sabe navegar en los sentimientos más profundos de la gente. Es tiempo de empezar a hacer por las personas y por los seres vivos en general, los animalitos y todo aquello que te rodea, un poquito más de amor. Sé que ustedes entregan amor por borbotones, pero quiero decirte que en esta semana y en estos días puntualmente hay alguien muy cercano a ti que emocionalmente necesita de que tú le demuestres afecto. Está pasando una situación algo compleja. Finalmente te dice serás fecundo en hijos y cosechas. Esto es maravilloso porque miren que me habla tanto de que su parte económica, así como nos hablaba esto, como su parte emocional va a empezar a dar frutos, como les estoy diciendo, va a empezar a verse reflejado todo ese esfuerzo, a verse reflejado todo esto que ustedes han estado dando para poder salir adelante. Entonces no se preocupen porque de verdad que viene algo mejor para ustedes. No pierdan la fe, no es tiempo de desfallecer, Piscis. Pasamos a una lectura para el plano de lo sentimental. Para ustedes que tienen una conexión especial con alguien, puede ser el crush, el novio, la amante, la esposa, la ex. Pueden estar juntos o separados, eso no afecta esta lectura. Pensamientos de esta persona hacia ti. Bueno, veo que algunos de los Piscis están implicados en triángulos amorosos y si no es así, siento que también hay una tercera persona en medio de esta relación. Y pues no sé si es que sean una relación abierta o a qué tipo de acuerdo habrán llegado, pero veo que es alguien que sí puede generar cierta inestabilidad en tu pareja. Entonces quiero que lo tengas muy sobre la mesa. Vamos a intentar descubrir en el tarot y en la lectura qué es lo que pasa con esta tercera persona. Me dice que es alguien que ha estado buscando o que va a buscar a tu persona especial. Si ustedes son la amante o el amante, déjenme decirles que pues la relación como tal no es que tenga mucho futuro, ¿sí? Si es a tu persona especial a quien le está buscando, veo que es un obstáculo que desaparece del camino, pero que siempre va a estar durante algún tiempito considerable allí pullando, allí buscando lo que no se le ha perdido, porque realmente pues tu pareja solo debería tener ojos para ti. No veo como tal que esta persona o no siento como tal que tu persona especial te esté siendo infiel, pero realmente la tentación está allí, latente, constante.
Me dice, sin embargo, que es alguien que procura ser muy transparente hacia ti, que algunos de ustedes, sus parejas incluso les han comentado sobre este personaje que les anda buscando. Puede ser a través de redes sociales, puede ser a través del trabajo, pero aquí me habla de honestidad, de claridad y de buenos sentimientos. Algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Libra. Y me dice, el problema a veces no son básicamente, no es básicamente tu persona especial. El problema a veces es con quién se está rodeando, con quién se está juntando. Recuerden que el que entre lobos anda, aullar aprende. Entonces, súper importante, porque siento que esto más viene a través de amigos o amigas, de presión social. Es esto, presión social. Esta carta de este 8 de bastos invertido me habla acerca de discordias, peleas que se generan por culpa de estos amigos que intentan a veces decirle, hey, pero una canita al aire no hace daño una vez al año. Pero no, yo veo aquí a tu pareja especial, a tu persona, ahí con esas ganas firmes. También esta situación se pudo haber prestado para malos entendidos y que relaciones que tenían mucho potencial terminaran, ¿sí? Aquí me habla de la ruptura, del riesgo de ruptura para aquellos que aún están juntos y de la ruptura que tuvieron aquellos que están separados. Esa persona cómo siente o cómo lo ve, como que perdió todo, ¿sí? Contigo tenía estabilidad, contigo tenía todo lo que hubiera podido imaginar, pero la carta de la torre me dice pérdida total, destrucción, se fue al piso. Sin embargo, miren que la carta del sol está justo al lado de la torre, justo de esa carta que nos implica finalizar algo por las malas. El sol me dice, hay posibilidades de un nuevo comienzo. Recuerden que los soles son amaneceres. Hay posibilidades de que la verdad salga a la luz. Esto me habla acerca de un triunfo, pero también me habla acerca de rectificación en cuanto a la reputación de una persona frente a la cual se la acusó o se la juzgó de una manera inadecuada, y esto puede haber sido el motivo de como de la separación. Necesitan comunicarse. También me representa felicidad y alegría que llega luego de todo esto. Tienes que tener seguridad y confianza realmente en tu persona especial. Como te digo, no es él, no es ella quien está buscando un tercero, es al revés, es viceversa, a él, a ella lo están buscando. Esto quiero que te quede tremendamente claro, porque de verdad que los amigotes que tiene lo presionan, pero él persiste aquí con sus sentimientos buenos, claros y nobles hacia ti. La carta de la autoridad me dice, ¿tienes que tener celos? No. Tienes que controlar los pensamientos que tienes y confiar en tu pareja. Esta carta me habla de seguridad y de confianza. Sí, también me habla de alguien que se siente muy orgulloso, muy orgullosa de tenerte en su vida. Y lógicamente por eso no te pierde, por eso no hace cosas que pues lógicamente le alejarían de ti. Veamos finalmente qué más nos dice el tarot de los ángeles, la carta de los egipcios, la carta del amor y del deseo. Me habla acerca de toda la solución, Piscis, de esta situación. De verdad que entre ustedes no solamente la conexión es sexual, la conexión también es en un plano muy espiritual, hay amor, hay sentimientos lindos, entonces no creo que valga la pena sacrificar una buena relación simplemente por el que dirán de los demás. Si aún no te has suscrito, este es el momento indicado para hacerlo y activar la campanita. Además, te invito a que te quedes hasta el final para que puedas de esa manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Y esto en el término de qué pasa con una pareja, me dice muchísimo que el tiempo no va a apagar la llama del amor y del deseo entre ustedes, pero sí necesitas empezar a confiar más y a tener más seguridad en tu pareja. De verdad que enfrenta tentaciones y no ha caído. Acepta una guía en la crisis. Creo que esta es la guía, la señal que algunos de ustedes le han estado pidiendo al universo, porque a veces dicen, Dios mío, no sé qué hacer.
El misterio de tu fe te salvará. Y miren que estamos precisamente hablando de creer, precisamente hablando de confiar. Entonces esto es súper maravilloso para ustedes. Bueno, me encanta. Esta ha sido la lectura para los que tienen una relación o una conexión especial con alguien. Pasamos a los solteros y no sé qué, no se vayan por favor. Si se van a ir, suscríbanse y dejen su pregunta. Pero idealmente quédense porque para nosotros el tiempo de visualización cuenta muchísimo. Bueno, para los que están en este momento solteros, llega un mensaje, llega una comunicación representada a través de este as de bastos, alguien que va a llegar y es alguien básicamente del pasado. Ahí él regresa para comunicarse. No veo que sea como tal un ex, sino alguien que en tu pasado te importó, siempre quisiste tener una relación con esta persona. Pero por diversos motivos pues las cosas nunca han funcionado, nunca se han dado. Lo que me gusta de esta lectura es que aparece este 10 y eso me habla de una persona que llega como a equilibrar mucho, ¿sí? Siento que es una persona para quien el sentido de la familia es muy importante y también es una persona muy trabajadora. Me habla de alguien que le gusta esforzarse en su carrera profesional y que quizá conociste a través precisamente del estudio, del trabajo. Puede que llegue con un regalo para ti y que por allí vaya a empezar como las cosas entre ustedes a fluir. Vamos a ver qué más te dice. Te dice la carta al descubrimiento que te des la oportunidad de ir conociendo poco a poco a esta persona para que te sientas seguro. Piscis siempre necesita sentirse seguro para poder empezar a fluir, para poder empezar a confiar. Vamos a ver entonces. Los ángeles te dicen no falles a tu palabra. Y si decides darte una oportunidad con esta personita, no vayas a comenzar con el terminar, volver, porque no te conviene. Finalizamos con el aspecto económico y vamos a ver qué depara el destino para ustedes. Para el trabajo, en este momento algunos de ustedes están pasando por crisis importantes, peleas, discusiones, situaciones en las cuales se han visto enfrentados a personas que han querido generar división entre ustedes y las personas con las que trabajan, generar el mal ambiente con sus clientes, con sus proveedores, con su jefe, y esto ha sido un obstáculo para que ustedes asciendan o puedan llegar a una meta. Me dice también que algunos de ustedes están pasando problemas por situaciones familiares, económicos, por dineros de la familia y busquemos una solución con el tarot de los egipcios. La solución viene la carta del progreso y me dice esto, que no te detengas a pesar de que veas tantos obstáculos porque finalmente las cosas se resuelven a tu favor. Número de la suerte para ti, el número 4 y la carta del emperador me dice que definitivamente triunfas sobre todo este aspecto de riquezas, también sobre aspectos legales. A ti que llegaste hasta aquí, agradecerte, bendecirte, contarte que los requisitos son los siguientes. Primero, estar suscrito a este canal. Segundo, darle like y activar la campanita. Tercero, escribir la palabra flor en los comentarios. Y cuarto, seguir nuestro canal aliado. El link está en el primer comentario. Bendiciones a todos ustedes.